ustedes son tan amables en este día, pueden ponerse de pie y vamos a leer la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 6. Vamos a leer vamos a leer primeramente el 11 y después vamos a leer del 25 hasta el 34. Y luego Génesis 22, 1 al 14, pero leeremos solamente un versículo de esa parte. Dice la palabra del Señor en Mateo 6, 11: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y en el 25 en adelante dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se seca, se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más bien, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas serán añadidas. En el capítulo 22 del libro de Génesis, en los versículos 6, 7 en adelante, dice así: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E íbamos juntos. Y en el 14 dice: entonces el ángel de Jehová le dio 11. El ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Dijo: no extienda tu mano sobre el muchacho, ni le haga nada, porque yo ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu único hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Señor, gracias por tu palabra en este momento. Dios, te pedimos, Señor, que tú coordines mis pensamientos a través de la dirección de tu Santo Espíritu, que tu palabra pueda fluir, Señor, de acuerdo a tu propósito, tu voluntad a cada corazón, de acuerdo a tus propósitos en cada uno de ellos. Quita toda atadura, echamos fuera, Señor, todo impedimento, toda distracción, Señor, toda interferencia de la carne o del enemigo en alguna forma, y declaramos este lugar completamente saturado por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y en este lugar, aleluya, todo lo que estamos, Señor, enfocaremos en atención a tu palabra,
en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse los hermanos. Gloria a Dios. Como ustedes saben, hermanos, primeramente el Señor les bendiga a todos. Como ustedes saben, hemos estado tratando, ¿verdad?, la oración modelo. Y aunque por razones, ¿verdad?, de programaciones especiales hemos tenido que interrumpirlo, queremos continuar para terminar. Y en este día vamos a hablar del Padre Nuestro, el pan de hoy. Como dice, ¿verdad?, en el 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, el pan nuestro. El tema viene a nosotros en este día bajo el nombre Jehová Jireh. Jehová Jireh. Dice el Señor Jesús aquí en el libro de Mateo: oraréis así. Y la introducción a la oración es Padre Nuestro. Entre tantas cosas que implican esta declaración, hay una muy relevante a la palabra de hoy en esta declaración, o sea, Padre Nuestro. Presenta aquí a Dios como nuestro Padre. Y esa precisamente es lo que significa el término Jehová Jireh, como acabamos de leer. En esta lectura que se lee aquí de Abraham, conocemos a Abraham, se conoce como el padre de la fe. Abraham fue un hombre que Dios bendijo mucho antes de llamarlo a una misión especial. Él tenía mucho ganado, tenía mucha riqueza, lo tenía todo, estaba en un lugar agradable, tenía familia, tenía hijos, etcétera. Gloria sea al Señor. Y en realidad, su esposa, y toda su familia, amistades. En realidad, él no tenía necesidad de salir para ningún lado, pero Dios lo llamó y lo desafió en su fe. Y le dijo: yo quiero que tú dejes todas tus comodidades, todas tus posesiones, y que tú salgas a un lugar que yo te mostraré. Dice un adagio por ahí, que no se deja el pájaro que se tiene en la mano por el que está volando. Eso en los labios de los inconversos, claro, que no son motivados ni movidos por la fe. Pero Abraham era un hombre de fe. Y cuando Dios le habló a él y le dijo que iba a dejar todas esas cosas, y él iba a salir de todas esas comodidades y todas esas riquezas de tierra que tenía en ese lugar y sus familias, él no vaciló en un momento de obedecerle a Dios. Y así empezó una jornada con lo que ya había más o menos pudo llevar hacia un lugar, Canaán, que Dios le habló. Dios le hizo promesa de que él lo iba a bendecir grandemente. Abraham, dice la palabra, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Eso quiere decir que Abraham fue justificado delante de Dios porque él creyó en él, tuvo fe, y la fe es lo que nos justifica. ¿Cuántos alaban al Señor? En otras palabras, Dios nos considera recto de corazón. Eso es lo que quiere decir justificación. Dios nos considera recto de corazón cuando nosotros respondemos en fe a Dios. Y en este momento, ¿por qué razón traemos esto a relucir? Porque es importante aquí entender algo muy importante. Está la palabra hablando cuando dice que nosotros individualmente debemos de orar de esta forma: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahora recuerde, esto se le está pidiendo a Dios en su capacidad como Padre. Y esto tiene mucha importancia. ¿Por qué estamos enfatizando y expandiendo en cada uno de estos puntos? Ya que el Señor nos dijo la oración debe ser muy breve. Porque es importante entender que cada una de estas cosas encierran significados profundos, aunque simplemente se reciten, tienen significado profundo. Y si nosotros, por ejemplo, nos acostumbramos solamente a repetirla, perdemos noción de la importancia de lo que quiere decir el Señor para nuestra vida en cada una de estas cosas. Cuando nosotros nos arrodillamos a orar y recordamos todas estas cosas, ¿verdad?, que están incluidas en lo que estamos escuchando, en lo que estamos aprendiendo, en lo que Dios nos ha revelado, entonces no se nos hace difícil a nosotros orar. Es muy simple decir esta oración. No es que no debemos de decirla, yo la digo diariamente, pero eso no quiere decir tampoco
que nosotros no debemos entender que debemos de pasar tiempo con el Señor. Muchas personas lo encuentran difícil porque no encuentran qué decir y se duermen, etcétera. Pero si usted, el Espíritu Santo, despierta en usted lo que el Señor está tratando de hacer con la iglesia en cuanto a cada uno de estos puntos, cuando usted se arrodilla a orar, usted se va a arrodillar a orar con un corazón agradecido, porque usted entiende las profundidades de las cosas que significa y al nivel que Dios se ha esforzado para hacernos entender a nosotros la importancia que hay cuando nosotros venimos delante de su presencia, el privilegio que tenemos y las promesas que están encerradas en cada una de estas declaraciones en esta oración. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, primeramente, se está refiriendo a Dios como Padre aquí, y esta es la clave. Un padre es alguien que tiene responsabilidades por su familia, que tiene responsabilidades por sus hijos, su esposa, su hogar, etcétera. Este no es un padre natural, este no es un padre humano. Estamos hablando de Dios, que es perfecto en todos sus aspectos y atributos. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, cuando nosotros declaramos Padre nuestro, venimos delante del Señor, estamos haciendo una declaración que entonces siguen todas estas cosas para que puedan ser posibles. Como hijos tenemos derecho entonces, ¿verdad? Hasta responsabilidad tiene nuestro Padre de responder a sus hijos. Claro está que el Señor a nosotros nos recuerda en la palabra que se leyó hoy, de que nosotros en realidad no tenemos necesidad de enfatizar demasiado en ciertas cosas cuando entendemos que ya el Señor conoce cuáles son ellas. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Por qué traemos a Abraham en este proceso? Porque cuando usted se pone a pensar, usted dice, ¿cuántas cosas se piden en esa oración? ¿Cuántas cosas, necesidades tengo yo? ¿La incluyen toda el Señor en esa oración? En realidad lo incluye. Inmediatamente usted dice, Padre, ya usted ha incluido tantas formas en las cuales el Señor a usted le bendice como hijo y como hija. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando usted dice Padre, a la vez también usted está haciendo una declaración de que su fe y su confianza en la provisión de todas sus necesidades es Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, Abraham aquí es una figura peculiar porque él es el padre de la fe. Y cuando nosotros entramos delante de la presencia del Señor, lo hacemos a través de la fe. Y cuando nosotros pedimos a Dios, le pedimos a través de la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si Dios no se agrada, inclusive él dice ahí, ¿verdad?, que muchos que oran delante de Dios no reciben porque no saben orar o porque no tienen la actitud correcta en su corazón. Primeramente, no confían realmente de que Dios vaya a proveerles, sino lo hacen como una forma mágica de creer que pueden hacer una oración como lo hacen, ¿verdad?, los inconversos, y ya todo está bien. Pero no es así. A Dios se agrada a través de la fe. ¿Cuántos alaban al Señor? Abraham, entienda por qué se le llama el padre de la fe. Dos cosas principales, importantes, sobresalientes hacia Abraham. Primeramente, le cree a Dios para salir de sus comodidades y sacrificio, y con sacrificio salir a través de la fe, porque le creyó a Dios nada más. Y salir, dejar detrás todo a lo que él estaba acostumbrado. Dios probándolo en un llamado especial a su nombre. Y sale a caminar, y en el proceso, recuerden que Abraham no tenía hijo. Entonces, Sarai era estéril. Dios probó a Sarai y probó a Abraham. Ustedes recuerdan, lo llevó hasta lo último, salió de 75 años de edad. Puede mejorar la voz, por favor. Salió de 75 años de edad en el momento de su llamado, y cuando vino a tener el primer hijo, Isaac, el segundo hijo, porque en realidad primeramente pero hijo dentro de la línea de Dios, porque en realidad usted recuerda que Ismael en realidad fue producto de la invención estratégica de Sarai, ¿verdad que sí? De Sara. Su nombre fue luego cambiado.
Y cuando ella vio que la cosa se estaba poniendo difícil, que ya se estaban poniendo muy viejos y que ya la posibilidad de poder tener hijos se hacía mínima, entonces ella le sugirió a Abraham que se acostara con su sierva para que la descendencia de ellos no se eliminara. Pero si Dios le dijo a ellos que él iba a tener una gran descendencia, Sarai no debió de haberse adelantado y haberse, ¿verdad?, afanado, como dice la palabra, y haber esperado en el Señor. Y en eso ella falló. Abraham hasta cierto punto falló también, pero recuerde que una gota de agua en una piedra tarde o que temprano hace un hoyo, hace un hueco. Eso es lo que yo digo de mi esposa, que cuando le coge con una cosa es tiquitic y esa gotita es tiquitic, tiquitat, tiquitic, tiquitat, hasta que finalmente, ok, me rindo. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, en realidad, cometieron fallos ahí, pero Dios continuó con su plan y su promesa con Abraham, a su nombre. Y él le dejó saber a Abraham, lo reprendió a ambos por haberse apresurado a los planes de Dios, porque Dios estaba probando su fe, a su nombre. Después de tanto ansiedad, esperando un descendiente que para que la promesa del Señor se cumpliera a través de ellos, como el Señor le prometió, de que iban a ser grandes y que iban a haber naciones grandes, etcétera, etcétera, no estaban viéndolo, estaban dudando ya de que eso iba a ocurrir. Aún así Dios fue fiel a ellos. ¿Cuántos alaban al Señor? Y le dio un hijo, Isaac, después de tanto afán. Y lo que significaba ese hijo, significaba la única heredad genuina a través de un llamado de Dios a una descendencia interminable. ¿Cuántos alaban al Señor? Era un hijo muy especial para Sara, y era un hijo muy especial para Abraham, y era un hijo muy especial para que los planes de Dios continuaran en la línea que Dios había trazado. Hay que moverse siempre dentro de la voluntad de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Y por qué es importante aquí este punto de nuevo hablar de esto en cuanto a lo que ocurre próximo? Porque Dios ahora decide llevar a Abraham a un punto más de prueba de su fe. ¿Cuántos alaban al Señor? A mejorar la voz. Yo sé que vamos a mejorar este equipo un poco más, hacer una inversión en esto, porque ¿cuántos alaban al Señor? Y demanda de Abraham en un punto dado que Abraham sacrifique ese hijo. No simplemente que lo entregue al hijo, no simplemente como ocurrió, ¿verdad?, con Samuel y su mamá, que ella prometió entregárselo al Señor y lo llevó al templo y allá lo dejó, y Samuel ahí se crió, ¿verdad?, ahí dentro del templo con Elí, a su nombre. Aquí Dios le está diciendo: yo quiero que tú sacrifiques a tu hijo, en otra palabra, que lo mates. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso requiere mucha fe, hermano. Abraham le creyó a Dios y confió en él. La palabra confianza y fe es la misma. Él le creyó a Dios y así demostró su fe. Y él se preparó tal como el Señor le indicó en el día dado. Agarró a su hijo y se lo llevó. No tenía el corazón para decirle lo que iba a ocurrir, pero él iba a obedecer a Dios. Y cuando llegó el momento dado, 3 días después que salió, llegó al lugar con unos criados a un monte donde Dios, así mismo como le prometió decirle, le enseñó. Él allí se preparó un altar en unas piedras, y allí, cuando iban para allá, le puso un paquete de leña al hijo en la espalda. Van caminando, el hijo le dice: Padre, yo veo el fuego y llevo la leña, pero ¿dónde está el sacrificio? Y él le dice: el Señor se proveerá de cordero, no te preocupes, hijo. La fe de ese hombre está adelantándose a ver lo que ya Dios ha hecho. ¿Cuántos alaban al Señor? Es pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan y la convicción de lo que no se ve. A su nombre. Él lo vio hecho por fe, de que el Señor le iba a rescatar la situación. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero estaba dispuesto también
a obedecerle a Dios hasta lo último. ¿Cuántos alaban al Señor? Debemos de nosotros, ¿verdad?, aprender una fuerte lección con eso, de no atarnos a ningún tipo de posesión terrenal cuando Dios nos exija que tenemos que darla. Muchas veces damos con tanta dificultad, pero cuando se le habla a usted de dar a su Hijo único, Él fue en ese sentido tipo de Dios mismo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha actuado siempre demostrando que lo que Él exige de nosotros, Él lo puede hacer mucho más. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. ¿Por qué es esto importante? Dice la palabra que llega el momento y todavía Dios lo está dejando. Amén. El hombre está sudando. Y cuando lo pone en el altar al Hijo, entonces nos imaginamos que ahora el Hijo empieza a deducir que en realidad Él es el sacrificio. Imagínese usted por un momento ese padre. Imagínese usted por un momento ese hijo. El hijo pensando, ¿qué está haciendo papi conmigo? Es algo muy desagradable, ¿verdad? Y el padre diciendo, Dios mío, ¿qué voy a hacer si esto se lleva a cabo? ¿Cómo podré sobrevivir yo un trauma como ese? ¿Cuántos alaban al Señor? El hijo fue obediente. La Biblia no dice que él lloró, ni gritó, ni nada, ni mostró, bueno, si mostró temor, la Biblia no lo dice. Y en el momento dado, Abraham se les permitió llegar al punto de cuando él levantó el cuchillo para matarlo. No queremos ni siquiera pensar en el dolor en ese momento de ese padre, y ahora el temor y el rechazo que habrá sentido ese hijo, porque no le explicó nada. Él sí conocía que su padre era un hombre dedicado a Dios. Eso sí él sabía. Cuando él levantó el cuchillo para matarlo, entonces dice que el ángel de Jehová de los cielos habló y le dijo, Abraham, Abraham, no extienda tu mano para hacer daño al muchacho. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque ya el Señor ha proveído de un cordero a su nombre. Y dice que bueno, ya Abraham, ¿verdad? Wow, saca al niño de ahí, ¿verdad? Aleluya. Y cuando mire atrás, ya el Señor había proveído un animal. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Por eso se le llama al Padre de la fe. Y de aquí es que sale la expresión Jehová Jireh, que quiere decir, cuando él vio lo que el Señor hizo, dice, este lugar será conocido como Jehová Jireh, que quiere decir Jehová proveerá. A su nombre. Entonces nosotros, gloria a Dios, entonces nosotros entendemos que Dios ha actuado como un padre a través de las generaciones, con individuos y aún con su pueblo, a su nombre, que nos ha demostrado a nosotros que en realidad Él juega el papel de Padre nuestro, y que lo ha hecho con demostración de provisión, no solamente con el pan, a su nombre. Le dijo a Abraham que lo bendeciría en una forma inimaginable. ¿Cuántos alaban al Señor? Muchas personas que dicen, no, porque la gente que piensan que van a ser ricos. Yo no creo que el creyente debe vivir para ser rico. Eso es lo que dice la palabra, porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón, dice el Señor. Pero cuando Dios tiene propósito con alguien, el Señor va a bendecirle, a su nombre. Cuando el Señor ve un corazón sometido, un corazón que piensa lo correcto de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios va a bendecirlo. Hay hombres y mujeres bendecidos en la faz de la tierra que Dios le ha dado tanto, ¿verdad que sí? Lo hay y los conocemos, a su nombre. Pero esas personas ya han demostrado su fidelidad a Dios y han demostrado que los principios básicos que Dios busca en un creyente para manejar riquezas están en su corazón. ¿Cuántos alaban al Señor? Aunque tengan mucho, a eso no le prestan la atención principal. Le prestan la atención principal al hecho de que Dios es el proveedor, nuestro Padre, y que cuando Él a nosotros nos da, es con el propósito de que nosotros entendamos que es mejor
dar es recibir. A su nombre. Y así dice el Señor, dad y se os dará medida buena. Lucas 6, 34, 38. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. En otra palabra, de acuerdo a como tú das, vas a recibir. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero cuando dice de acuerdo a como tú das, no está hablando de lo material necesariamente. ¿Por qué razón? Porque sabemos que en un momento dado el Señor Jesús nos enseñó eso. Estaba Él en la sinagoga y allí venían muchas gente pudiente, ricas, venían y daban grandes cantidades de dinero y cosas, y todo el mundo lo veía, y Jesús estaba parado mirando aquel espectáculo, cómo desfilaban esta gente a dar. Muy bueno. Él no está criticando que ellos dieran, pero había una mujer, una anciana, una viuda, que estaba allí arrodillada y fue y echó, dice, la última dracma que tenía. Y el Señor le dijo a los discípulos, ved esta mujer, ella dio mucho más que los otros, que dieron todo ese dinero y todas esas cosas, porque lo último que tenía, eso fue lo que ella dio. ¿Cuántos alaban al Señor? Esa mujer dio con sacrificio. ¿Cuántos alaban a Dios? Esa mujer dio lo último que tenía. Abraham iba a entregar lo último que tenía y demostró que él estaba dispuesto para obedecer a Dios, a dar lo último que él tuviera. Pero ¿cómo puede usted exigirle a una pobre persona que dé lo último que tiene? El Señor no dijo que era injusto que esa viuda diera lo último que tenía, porque lo que ella hizo fue una demostración de fe. Ella dijo, mi Padre me provee todo lo que yo tengo diariamente, no me falta nada, nunca me ha fallado. Y también Él es fiel a sus promesas. Él le dijo a Abraham, esto sucederá contigo y recibirás mucho más de lo que tienes. Así ocurrió. Ella conocía la palabra, a su nombre. Y así el Señor en su palabra demostró continuamente la importancia de nosotros acercarnos a Él en la fe cuando estamos tratando de traer, ¿verdad?, nuestras ofrendas al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. El concepto aquí básico a entender es el siguiente. En el Padre Nuestro, en esa oración, se incluye un pedido de cosas que sostienen nuestras vidas natural. El pan nuestro, claro, esto tiene un significado doble también, porque estamos hablando del pan espiritual también, a su nombre. Pero aquí se está refiriendo más el que está orando al pan, la comida, lo que sostiene el cuerpo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y cuando pensamos en esto decimos, quizá una persona que lea esa lectura por primera vez, que no la entienda, dice, pero en cuanto a las cosas naturales, esto es lo único que vamos a pedir. Parece, de acuerdo a lo que dice la palabra aquí. Pero Dios nos hace entender a nosotros que Él es un Dios sin límites. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero hay que acercarse al Señor cuando queremos nosotros, inclusive yo diría no cuando queremos, sino cuando somos bendecidos ampliamente, es porque Dios ha visto esta disposición en nuestros corazones. Estamos satisfechos, estamos contentos, estamos alegres con lo que Dios nos ha dado. Dependemos de Él en lo que Él nos ha dado. Nos ha dado exactamente lo que necesitamos. Lo importante es, de acuerdo a su promesa, Él ha sido siempre fiel y nunca nos ha faltado lo que nosotros necesitamos. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Pero ¿se queda ahí la cosa? No se queda ahí. Queda claro y establecido que nuestro Padre está dispuesto a bendecirnos mucho más de lo que nosotros pedimos, a su nombre. Pero entendiendo estos conceptos, que Dios busca probar nuestra fe primero, a ver hasta dónde vamos a llegar. Dice que de acuerdo a la medida nos he dado de nuestra fe, no es de lo que usted dé. No fue lo que esa mujer dio que la hizo a ella rica en ese momento delante de Dios, porque de seguro que si el Señor Jesús se fijó en ella es porque esa mujer iba a ser grandemente y estaba siendo grandemente bendecida, a su nombre. No es por lo que usted pueda dar,
es hasta dónde llega su fe. Y Dios va a probarle a usted, Abel, hasta dónde llega tu fe. Así como con Abraham te va a llevar y te va a decir, sacrifica. Yo no le voy a decir su hijo, pero sacrifica esto, sacrifica lo otro, a su nombre. Oye, pero ¿será posible que Dios me esté pidiendo que yo sacrifique mi casa? Vamos a decir, porque yo creo que un hijo es más importante que una casa. Yo creo que un carro es más importante que una casa. Yo creo que los dólares pueden ser más importantes que una casa. A su nombre. Las cosas de su valor, los valores que nosotros le escribimos, a Dios no le interesa. A su nombre. Al Señor le interesa nuestra fe. Y el Señor va a compensarnos, no porque nosotros estamos buscando compensación tampoco, es porque nosotros hemos desarrollado una relación recta con Dios, que Dios se agrada de nosotros. Le dijo el Señor a Abraham, porque tal cosa has hecho y me has obedecido y me has creído, entonces todas estas cosas van a ocurrir. Ahí fue que realmente se cuajó, ¿verdad?, la bendición de Dios, sus promesas para Abraham en ese momento. Ahí fue que se hicieron reales, cuando él fue probado en su fe. Y Dios dijo, este entiende el principio básico de que siempre que usted reconoce a Dios como es el dador, siempre que usted reconozca al Señor como su Padre, siempre que usted entienda que esto es un acto de fe, que usted no puede satisfacer a Dios ni aplacarlo con regalitos como hacen los inconversos, ofrenda para usted, ¿verdad?, tener más. ¿Cuántos alaban al Señor? Esto es un concepto de una relación y un desarrollo de nuestra fe en nuestra relación con Dios, al nivel que usted vaya a ser probado. ¿Cuántas veces prueba Dios nuestra fe? Bueno, quizás muchas veces muchos creyentes perdieron la oportunidad de haber recibido grandes bendiciones por eso. Yo para eso, no, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer aquello, yo no voy a invertir en esto. Misiones por allá, que se resuelvan como puedan por allá. Pero si Dios te llamó y tú estás escuchando la palabra de Dios y estás escuchando el llamado, en otras palabras, Dios te está hablando a su nombre, pero tú endureces tu corazón y dices, y echa simplemente una cosita ahí, pero de mala fe, para el trabajo misionero o para lo que sea que Dios te esté llamando que contribuya, entonces ahí paró tu bendición. Porque en ese momento que tú escuchaste ese desafío de Dios, Dios, así como probó a Abraham y probó a esa viuda, porque la viuda fue probada, de seguro que esa viuda tuvo que pensar, esto es lo último que me queda, y el Señor conoce, él dijo que era lo último a su nombre, esto es lo último que me queda, pero ¿será posible? Bueno, el Señor me tocó y me dice que lo dé, yo voy a darlo a su nombre. Ella obedeció a Dios y creyó a Dios de que ella podía hacer eso y Dios no le iba a fallar, a su nombre. ¿Cuántos creen que Dios no falla? A su nombre. Un fuerte aplauso para el Señor. La fidelidad de Dios como nuestro Padre proveedor en el desierto dirigió a su pueblo como un padre que ama a un hijo en tantos aspectos de sus necesidades. En otras palabras, Dios no quiere bendecirnos simplemente a nosotros con el pan. Dios quiere bendecirnos con más de eso. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque Dios es abundante y es rico. Todo es de Él, a su nombre. ¿Cuántos alaban al Señor? Si usted cree que lo único que usted va a pedir es el pan y que todo eso, no. Usted no tiene ni que pedir esas cosas. Ya el Señor conoce. Cuando usted pide el pan al Señor a través de la fe, en oración y sumisión a Dios, creyéndole a Dios, ya todas estas cosas se hacen posibles a su nombre. Cuando usted llama a Dios y usted le dice, Padre nuestro, usted está abriendo la ventana de provisión de los cielos, porque el ser más rico del universo, a su nombre, es su Padre. ¿Puede usted alabar al Señor? Es su Padre. En tantos aspectos el Señor quiere bendecirnos, no simplemente cuando pedimos el alimento. A Abraham
lo hizo padre de la fe y lo convirtió en el padre de naciones. Y naciones, dijo el Señor, van a ser bendecidas por ti. ¿Cuántos alaban al Señor? Bendeciré al que te bendice, maldeciré al que te maldice. Busque a ver qué pueblo que maldiga al pueblo de Dios, sea la iglesia o sea Israel, va a prosperar a su nombre. Busque a ver qué persona que maldiga al pueblo de Dios, que maldiga al pueblo de Israel, va a prosperar. No va a prosperar. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque el Señor dijo, maldeciré al que te maldice y bendeciré al que te bendice. Y a través de Abraham esas bendiciones las hemos heredado nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Por eso nosotros creemos, hermano, la importancia de ir por todo el mundo y predicar el evangelio y demostrar el amor de Dios a través de actos caritativos a los necesitados. ¿Cuántos alaban al Señor? Allá en Viajama hay una joven que de seguro que si pudiéramos hacer una historia y narrarla y usted la viera, usted fuera compadecido. Una joven, todos los hermanos que han ido ya conocen de quién estoy hablando, de Cibelis, ¿verdad? En realidad duele ver esas situaciones. Nosotros, esta iglesia le mandó una silla de ruedas y le duró por mucho tiempo. Oye, esa joven estaba, Dios mío, qué cambio en su vida. Pero la silla de ruedas ya se dañó y no sirve. Ahora tiene ella que andar por el piso y la mamá cargándola, etcétera. Y la mamá mía me dijo, ay, pastor, usted conoce lo que ustedes han hecho por nosotros. Esa niña, esa muchacha, yo tenía que cargarla. No es muchacha, ya es una mujer. Tenía que cargarla para poder llevarla de aquí para allá. Y ahora andaba ella en esa silla de ruedas, yendo a reuniones y cosas. Y cuando la veíamos nos miraba y nos saludaba y se reía, etcétera. Ahora su tristeza regresa porque no tiene esa ayuda. Estamos tratando de llevarle una silla de ruedas. Y en realidad eso es lo que ocurre cuando nosotros entendemos el llamado de Dios a nuestras vidas para bendecir a otro, mostrar el amor de Dios. Y cuando hacemos esas cosas, usted está respondiendo de acuerdo a lo que dice la palabra aquí, cuando dice en Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo. Esa no es la medida de los ladrones de la carretera de Asua, ¿me entiende? Que le achuecan la lata por debajo hasta que suba bien para arriba y le echan los guandules de que aparece que está rebosando, pero mentira, que por abajo la levantaron. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Dios le proveyó al pueblo. En otras palabras, Dios no se limita simplemente a proveer el pan. Dios provee todo lo que necesitamos. A su nombre. Proveyó libertad a su pueblo. Proveyó cuidado a Israel. Proveyó protección, alimento, agua, leyes, liderazgo, luz y sombra. ¿Cuántos alaban al Señor? De noche luz, de día sombra. A su nombre. Dios suple no solamente el pan diario, sino todas nuestras necesidades. Yo creo que es dentro de ese nivel de fe que yo quiero vivir. ¿Cuántos alaban al Señor? Es dentro de ese nivel de fe que nosotros debemos de vivir. Óigame, qué excitante a través de la fe poder hacer estas cosas. No porque en realidad queremos un cambio de vida, sino porque entendemos la necesidad y el llamado de Dios a su nombre. Y de eso ustedes son parte también, somos todos parte. Pero el Señor nos llama a ir y compartir a su nombre. Cuando le pedimos a Dios el pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy, estamos reconociendo el rol de un padre con sus hijos aquí en cuanto a la provisión diaria con lo que se ocupa un padre terrenal, responsable y por sus hijos. Y esto es importante, Dios es un padre responsable, porque hay padres que no lo son, humanos. Pero Dios es un padre responsable. Todo creyente que tiene hijos debe de ser responsable con sus hijos. A su nombre. Porque nuestro Padre así también lo es con nosotros. Y nos llama a nosotros también a ser responsables con nuestros hijos. Es una responsabilidad que Dios ha puesto en la mano de un padre a su nombre, porque Él es padre y Él conoce a su nombre. Es una declaración de agradecimiento y de fe. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Cuando decimos esto, estamos reconociendo el rol de un padre con sus hijos. Aquí, en cuanto a la provisión diaria, con lo que se ocupa un padre terrenal y responsable por sus hijos. Es una declaración de agradecimiento y de fe en que estamos declarando a nuestro Padre Celestial que Él
es quien diariamente suple nuestro pan. ¿Te escuchó, hermano? La comida que comemos diariamente la suple el Señor. Y cuando nosotros tomamos en nuestras manos la gloria de decir que lo hizo mis manos, que ocurrió porque yo me esforcé, entonces estamos quitándole la gloria a nuestro Padre y estamos actuando con mal agradecimiento. Estamos ignorando al que provee y estamos nosotros interponiéndonos a nosotros como que nosotros lo hemos proveído. No es el padre que provee realmente en el hogar, no es la madre que provee realmente en el hogar, es el Padre Celestial que provee a nosotros, para nosotros entonces proveer a la familia. A su nombre. Y que por la fe podemos confiar que de acuerdo con sus promesas, de acuerdo a sus promesas, los alimentos que recibimos ayer, siempre, hoy, Él ha de proveerlo. Cuando decimos hoy, estamos recordando que esto hay que entenderlo como un hecho diario de parte de Dios. Esta no es una oración que se dice de vez en cuando. Entonces, eso es lo que quiere decir. Es una oración que se hace diariamente. Porque diariamente dice aquí, cuando dice, dásnoslo hoy, ¿verdad que sí? No es ayer o mañana, hoy. Diariamente. Recordamos en el desierto, cuando Israel iba pasando por el desierto, después que salieron de su campamento en Elín. ¿Les recuerdan, verdad? Ese oasis de Elín. De ahí partieron y ya no muy lejos el pueblo empezó a murmurar a Moisés y a desesperarse porque se le había agotado lo que tenían que comer. ¿Cuántos alaban al Señor? Y el Señor se dispuso a proveerle en el desierto. Proveyó dos cosas. Le proveyó codornices en la tarde, en el día asignado para comer. Dice que cuando se continuaron murmurando después de eso, dice que le dio codornices hasta que le salieron por la nariz. Y si usted no me cree, búsquelo en la Biblia. A su nombre. Yo creía que eso era una expresión, ¿verdad?, dominicana. A su nombre. Pero así dice. En cuanto a la mañana, le proveyó pan. Dice que un rocío del cielo cayó alrededor del campamento y se empezaron a formar de ese rocío lo que parecía como una escarcha, y no era muy diferente porque es que fue pan del cielo. A su nombre. Eso bajó del cielo. Ellos no conocían. Le preguntaron a Moisés, Moisés, ¿y qué es esto? Dice, ese es el pan que Jehová hoy le provee a ustedes. ¿Cuántos alaban al Señor? Cada uno un homer, una medida de homer, de acuerdo al número de familia, a su nombre. Todo bien organizado y medido. ¿Qué pasa? Se nos desespera el pueblo de nuevo. Por más difícil que usted vea la situación, cuando Dios le ha prometido a usted que Él es su Padre, le va a bendecir y le va a proveer, como siempre le ha proveído, no se atemorice ni nada. El Señor proveerá tal como dijo Abraham, a su nombre. La mujer sunamita dijo, ¿verdad? Todo está bien con su hijo muerto. Abraham dice, con su hijo a punto de ser muerto, Jehová proveerá. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque la fidelidad de Dios tiene que ver con sus hechos. Y él conocía muy bien en su relación con él que Dios le había siempre proveído, a su nombre. Y en este momento el Señor, entienda, el ser humano es muy impaciente. Porque ellos, la razón por la que el Señor proveyó en ese momento fue porque ellos se impacientaron y empezaron a hablar de Moisés. Esperemos en Jehová, hermanos. Esperemos en el Señor. No se apresure usted a querer hacer las cosas más antes, ni tampoco después. El Señor tiene su tiempo. El Señor le proveyó, pero fue con disgusto. En ese momento el Señor le iba a proveer, pero el pueblo falló. ¿Sabe que esa generación no entró a la tierra prometida? Precisamente por esa situación. Y le proveyó el pan el Señor. Y entonces, ¿qué pasa? Le dice Moisés a ellos, este pan, me dice el Señor,
No se puede guardar para el otro día. ¿Qué estaba el Señor enseñándole ahí? El pan nuestro de cada día. Tú eres quien lo provee, Jehová. A su nombre, denle un fuerte aplauso al Señor. Pero los avivatos, no sé si usted entiende esa palabra, dijeron, no, pero mira, estilo cuando se hacen la pupusa en la iglesia y seguido se desaparecen, ¿no? Hay uno que tiene una estrategia tremenda, que llaman a los que la están haciendo. ¿Y hasta cuándo van a llevar? Pues mire, yo quiero ordenar 5. Y cuando vienen a llegar aquí, no, que ya están todas ordenadas. A veces llegaba yo y la pupusa, ¿qué pasó? Ay, no, a su nombre. Pero ya yo sé el truco, hermano, no se preocupe. Yo voy a averiguar cuál es la hermana que hace la pupusa y yo voy a coger su teléfono. Gloria a Dios. Los avivatos seguidos, mira, y si esto no llega mañana, vamos a llevarnos para la tienda. Y empezaron a hacer eso, desobedeciendo a Dios y demostrando falta de fe. ¿Cuántos alaban al Señor? Y entonces que uno contagia al otro, ya se regó la cosa. Y todo el mundo ahora, vamos a agarrar que hay mucho aquí ahora. Y pues Dios proveyó de acuerdo a la necesidad, dice la palabra. Y todas las familias recibían de acuerdo a su número, a su nombre. Exactamente. Entonces, lo que estaban cogiendo en el otro día, aún en ese mismo día, estaban quitándole a otra familia, a su nombre. Dice que Moisés se indignó grandemente cuando él vio eso. Se indignó grandemente, dice la palabra. Y Dios de seguro que se incomodó. Ya Moisés sabía lo que Dios le iba a decir, porque Dios lo llamaba seguido. Mira este pueblo, ¿qué voy a hacer con él? Le decía el Señor, a su nombre. Pero ¿sabe lo que hizo Dios? Ok, ¿eso es lo que van a hacer? Muy bien, pues vamos a ver. El Señor causó que cuando caía el maná, en la tardecita, cuando empezaba a ponerse fuerte el sol, dice que entonces el maná se derretía. Dios tiene una solución al problema. No me van a escuchar en esta forma, me van a escuchar en aquella, a su nombre. Pero el punto principal aquí, hermano, es que Dios quería enseñarle a su pueblo y a todas las generaciones posteriores, incluyéndonos a nosotros hoy, que Él es el que provee el pan de cada día, a su nombre. El Señor no está diciendo aquí que usted nada más va a comprar el alimento que va a comer hoy y que mañana te va a comprar el alimento nuevo. No, el Señor no está diciendo eso. El Señor está diciendo, yo quiero acentuar con este ejemplo el hecho de que todas las generaciones posteriores han de recordarse, todo creyente en mí, por todas las generaciones hasta el fin de los tiempos, que yo soy el que provee el pan vuestro diariamente. Yo lo proveo y es a mí que tienen que mirar, hacia el cielo y no a sus propias fuerzas. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Jesús nos enseñó que es importante orar en lo plural cuando oramos. Jesús nos enseñó la importancia de orar pluralmente por nuestro prójimo. ¿Qué hace usted por su prójimo? La Biblia nos llama, ¿verdad?, a compartir con otro, como es el caso misionero, a su nombre. Y todo eso empieza, claro, en la casa de Dios, porque entre nosotros primero dice que la caridad empieza por nuestra casa. Y yo sé que nosotros somos así, que entre nosotros no tenemos, ¿verdad?, limitaciones para ayudarnos los unos con los otros. Pero el Señor quiere que vayamos más allá cuando decimos nuestro. Cuando hablamos en plural, cuando pedimos a Dios en plural, estamos pidiendo por todos los necesitados, a su nombre. Qué lindo. Hermano, ¿qué usted hace para usted demostrar que usted realmente tiene un compromiso para ayudar al necesitado, de acuerdo cuando usted dice ahí nuestro, todo plural, su prójimo? O yo oro a Dios diariamente y cuando oro en la oración modelo yo incluyo toda esa gente. Oye, qué bien. Muy bien. ¿Y qué más hace? No más nada. A su nombre. Vamos a ver lo que nos enseña el Señor a nosotros, Jesús, en cuanto a eso. En el capítulo 6
del libro de Marcos. Versículo 37. Respondiéndole él, el Señor, les dijo, ¿a quién les dijo? A sus discípulos: dale vosotros de comer. Ellos dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Recuerda, el Señor está ahí en un acto misionero en ese momento. El Señor tiene una multitud delante de Él. Y esa multitud ha estado escuchando ya el pan de vida, que es el número 1. ¿Cuántos alaban al Señor? No tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová, le dijo el Señor Jesús a Satanás en la tentación. ¿Cuántos alaban al Señor? El Señor, aquí, el Señor Jesús, está con una multitud que tiene hambre. Y el Señor le dice: tienen hambre, hay que buscar para alimentarlos a su nombre. Y Él aquí toma la oportunidad para enseñar un número de cosas en cuanto al trabajo misionero y la responsabilidad nuestra de todo creyente de ir más allá de la oración a su nombre. Porque la oración sin acción, muéstrame tu fe sin acción, sin obra. Muéstrame tu fe muerta a su nombre. La fe sin acción es muerta. Eso es lo que dice el Señor. Usted puede estar orando, pero no está practicando nada, simplemente verbeteando. ¿Cuántos alaban al Señor? Tenemos que ponernos en acción, tenemos que levantarnos y hacer la obra de Dios, a llegar al necesitado, primeramente al perdido y luego al necesitado, o en combinación, no importa. En ese momento el Señor le está enseñando estas cosas. Sus discípulos tienen una multitud de alrededor, cálculos de 10,000 personas o más. Dice en la Biblia 5,000 hombres. ¿Y dónde deja usted los niños y las mujeres? Donde hay hombres tienen. No era una reunión de caballeros esa, ¿verdad que no? Esa era una reunión familiar. Y en la reunión familiar siempre está el esposo no siempre, pero teóricamente está el esposo, los hijos y la madre, etcétera, a su nombre. Entonces tiene que haber visto ahí alrededor de 15,000 personas que tenían que ser alimentadas, entre niños, mujeres y hombres. Y el Señor les dice a ellos que vayan a comprar comida. Pero Señor, ¿qué está diciendo el Señor? ¿En dónde vamos nosotros inclusive encontrar tanto pan para tanta gente en este momento? En una bodega, no, eso no va a aparecer ahí, a su nombre. No tenía sentido. Pero había allí un niño. Hay que ser como un niño para entrar al reino de Dios. Un niño con 5 panes y 2 peces. El Señor demuestra aquí algo bien interesante. Dice: bueno, pero ¿y qué tenemos alrededor? Bueno, aquí está un niño que tiene 2 peces y 5 panes. Dijo: ok, dámelo. Lo levantó al cielo, oró. Y dice que cuando empezó a multiplicarse, se olvidaron de la multiplicación, hermano. No hablamos de eso ya, ¿verdad que no? Cuando empezaron a sacar canastas y canastas y canastas y empezaron a darle pan, dice que se sació todo el mundo, se le llenó la pancita. Se sació todo el mundo que tenía hambre, alrededor de 15,000 personas en ese momento. Oiga bien, cuando tenemos nuestra mirada en hacer la voluntad de Dios y lo hacemos a través de la fe, Dios va a multiplicar lo que Él nos pone en la mano para nosotros llegar a las poblaciones. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cómo explica usted que lo que se está haciendo ahí, que todo el mundo lo admira ahí en ese campo de la República Dominicana, es un proyecto principal que todo el mundo está mirando y todo el mundo está halagando y que están esperando que se abra, etcétera? Eso se hizo como ofrenda de esta sola iglesia. ¿Cuántos alaban al Señor? El Señor pone en la mano nuestra aquello que nos dan, ¿verdad? Con gozo y con fe de parte del Señor y sin ninguna retención de no querer dar para Dios, sino que lo hacemos con amor. Eso se recibe, eso se aplica, y cuando usted viene a ver, está la multiplicación de eso en diferentes formas. Ya, ¿cuántos alaban al Señor? Yo lo he visto eso allá, a su nombre. Y cómo aparecen las cosas, el Señor las pone. Necesitábamos un bulldog para la tierra y cosas de esos que hacen excavaciones.
se muda al lado de nosotros un cubano que fue, quizás me estoy escuchando, ellos ven esto allá en La Yaya, un cubano vecino que estuvo en Miami encarcelado por 10 años y lo soltaron precisamente en estos momentos. Una casita de al lado, miren cómo trabaja Dios. Una casita del lado de nosotros allá, esa casita era de la gobernadora, pero era de él, estaba en su nombre. Mientras estuvo fuera, ella tuvo cuidado de ella. Cuando él regresó a su casita, vecino nuestro. Él es un hombre muy diligente en los negocios y aquí vendía vehículos. Tenía un dealer en Florida y sabe muy bien cómo gestionar todas esas cosas. Él inmediatamente decidió que él se iba a quedar un tiempo allá y en la forma que iba a sobrevivir ahí era comprando equipo pesado para venderlo y para usarlo. De repente, enfrente de nosotros, David, ven por la ventana, el vecino, y ese aparato, ¿dónde lo trajo? Dios mío, el aparato verde ese que ustedes ven ahí, poniéndolo en condición, los mecánicos, etcétera, etcétera. Cuando venimos a ver, él es el hombre que Dios selecciona, y cuando le pedimos que nos ayude a hacer ese trabajo, dice, no, chicos, la iglesia, olvídate, esa yo la ayudo, lo que sea, no te preocupes. Y ahí, por un precio muy módico, un aparato que no aparecía por ningún lugar, apareció de repente exactamente en el momento que nosotros necesitábamos trabajar el terreno. ¿Cuántos alaban al Señor? Que Dios los bendiga, y vecinos, si usted está escuchando, Dios los bendiga. Entonces Jesús nos enseña aquí, ¿verdad?, en eso que consiste el trabajo misionero, yendo por todo el mundo. Mateo 28, 18 al 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos que entender, hermano, que la oración tiene que ponerse en acción. Lo que nosotros decimos por palabra y pedimos en una oración, tenemos también que demostrarlo con obras, yendo y haciendo el trabajo del Señor, demostrando su amor al necesitado, empezando por nuestra casa, nuestra iglesia, nuestros vecinos, nuestra ciudad, luego más allá como lo estamos haciendo, y veremos que si usted invierte en el reino de Dios, recuerde lo que le dijo el Señor, todas estas cosas, por nada esté ansioso de qué va a suceder contigo, cómo tú vas a poder vivir para el resto de tu vida. Olvídate de todas esas cosas. Primeramente, obedece a Dios y actúa a través de la fe, y tú verás que el Señor va a proveer todo lo que tú necesitas. Y más importante, aun si tú no tienes casa y tú termines sin casa propia, dice el Señor, voy a preparar morada para vosotros, para que donde yo estoy, también vosotros estéis. Póngase de pie conmigo, hermano. Gracias, Señor, te damos en este día. Bendito sea tu nombre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres nuestro Padre proveedor, no solamente del pan que comemos diario, Señor, natural, más importante, el pan espiritual del cual estamos en este momento disfrutando. Así también, Señor, como otras tantas necesidades a nuestros alrededores, Señor, que prácticamente si fuera por nuestro propio esfuerzo, para muchos les es imposible poder producir. Pero te damos gracias a ti, Señor, porque ya tú las conoces todas. Y antes de que nosotros ejecutemos palabras para pedirlas, ya tú las conoces, Señor. Y tú nos llamas a nosotros a no estar ansiosos, porque la ansiedad es la demostración de por la falta de fe, sino que podamos estar certeros y seguros, Señor, de que tu palabra es verdad, de que podemos confiar en ti, Señor, de que tú has demostrado ser fiel a través de las generaciones a aquellos que te temen, Señor, y creen en tus promesas. Yo te pido, Señor, por cada hermano y hermana presente en este lugar, Señor, que así se han levantado, Señor, en su fe para creerte a ti y creer que cuando ellos se preocupan por las cosas del reino primero, están desatando las bendiciones del cielo sobre sus vidas espirituales, sobre sus casas, sus familias, Señor, sus negocios. Ya sabemos, Señor, y conocemos por experiencia que tú nunca fallas, que tus promesas nunca fallan, que son reales, Señor.
Y podemos decirlo porque a nosotros tú nunca nos has fallado. Aunque nada más es el pan que te pedimos diario, pero Señor, tú nos provees mucho más de lo que pedimos, porque venimos a ti a través de la fe, reconociendo que somos tu hijo, Señor, y que como buen Padre tú provees todas nuestras necesidades. Ayúdanos primeramente a reconocer, Señor, que tenemos que buscar hacer las cosas de tu reino, y después todas las demás cosas serán añadidas, dice tu palabra. Señor, te doy gracias porque yo personalmente como pastor puedo ver en la vida de tus hijos en este lugar que se han esforzado por el trabajo misionero, por las necesidades locales, Señor, por el compromiso en el ministerio. ¿Cómo tú les bendices, Señor? Ellos no tienen que estarse esforzando creyendo que tienen que hacer nada para agradarte, para que tú les des nada. Simplemente creer a ti, Señor, creer a tus promesas, y todas las cosas serán añadidas. Señor, las puertas, las ventanas de los cielos serán abiertas y descenderá, Señor, así como descendió el maná en el desierto y descendió la comida y apareció el agua y apareció, Señor, la sombra y apareció la luz. Señor, en la noche tú proveíste cuidado, tú proveíste protección, aleluya. Y cuando salió tu pueblo de aquel pueblo en Egipto, fue bendecida grandemente con grandes riquezas que ellos ni esperaban. Así, Señor, en este momento desciendan bendiciones sobre este pueblo, en este lugar. No porque han hecho nada, Señor, que merezcan ellos recibir nada, sino porque han actuado en fe, y como Abraham han creído en ti, como esa mujer viuda creyó en ti, Señor, en ese momento. Así ellos también han creído en ti, Señor. Podemos ver, Señor, en medio de una situación de pandemia, de tanta necesidad y escasez, cómo tú guardaste a tu pueblo, cómo tú proveíste para cada uno de nosotros, cómo tú proveíste todas nuestras necesidades, Señor. Milagrosamente, así como, Señor, el pan para esos 15,000 más o menos personas, Señor, en ese lugar, en ese momento. Y tú a nosotros nos llamaste y nos dijiste que le demos de comer nosotros a ellos. Eso es lo que somos nosotros. Nosotros somos, Señor, un vaso, una herramienta que tú usas para bendecir a otros, primeramente a la vida eterna y luego con toda bendición del cielo, Señor. Y así como tú bendijiste a Abraham, también cada uno de estos creyentes son benditos. Y así como Abraham bendijo a las naciones y los territorios y el terreno donde pisaron la planta de su pie, así cada uno de estos creyentes donde caminen y, Señor, y pisen ese lugar será bendito, Señor, la factoría, será bendito el hogar, será bendito el negocio, será bendito sus vehículos, serán bendecidos, Señor, todas las cosas que ellos poseen. Porque tú eres Dios verdadero y tus promesas son reales, Señor, y se cumplen en nuestras vidas. Gracias, Señor, por el sostén básico que nunca falta, pero también gracias por la abundancia que nos permiten dar a otros, Señor. Recibe toda honra y toda gloria, Dios.